Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Punto y Línea, en donde revisaremos cómo hacer un sacado o un vacío en un muro en donde le podamos extraer o restar una parte de la geometría. Vamos a explicarlo de dos formas. Una sería poder hacer un vacío en alguna de las partes del muro que atraviese el muro de un lado a otro. Eso lo podríamos hacer con la herramienta editar perfil. Por ejemplo, si yo quisiera que hubiera un vacío acá en el muro de manera vertical, por ejemplo, con editar perfil, nosotros vamos a poder dibujar dentro del muro. Y si pusiéramos esto, por ejemplo, en una elevación, podríamos dibujar una forma interior. Toda forma interior que yo dibuje, aparte del perímetro exterior, se va a generar como un vacío. Entonces, esa sería una forma de hacerlo, poder generar una abertura, un vano, ¿ya?, dentro del muro, para un umbral o para cualquier tipo de cosa. Vamos a reiniciar el perfil. Y la otra forma sería poder hacer lo que se llama en la pestaña arquitectura un reveal, que sería un vacío, un vaciado, ya, para poder restarle una parte del muro a lo largo, ya, o a lo alto. Entonces, esta herramienta de reveal, primero tenemos que entrar a arquitectura, ir a wall, y después de wall sweep tenemos wall reveal. Entonces, si vamos a reveal, podemos generar entonces este sacado de manera horizontal o de manera vertical. Por ejemplo, si fuera vertical, lo posiciono, escape, y ahí me queda el vaciado dentro del muro. Podría ser también horizontal, como decía entonces, con wall reveal, horizontal, y yo hago clic donde quiero que quede. Entonces ahí ya mi muro tiene un vaciado a todo lo largo. Pero ¿cómo cambio esa forma? ¿Cómo hago que esa forma sea distinta, o sea más grande, o tenga otro diseño? Bueno, eso va a ser desde las propiedades. Vamos a ir a las propiedades, a editar el tipo. Primero, ojo, hay que seleccionar el vacío, ya, esa parte del muro. El muro sigue siendo un elemento normal, pero hay que seleccionar el vacío. Ya, si me acerco y no logro seleccionarlo, voy a apretar tabulador hasta que me aparezca. Ahí me apareció el vacío, el reveal. Entonces hay que editarlo, porque esto se crea en base a un perfil, a un profile, ¿ya? Que diga profile default quiere decir que se está usando un perfil por defecto. Por lo tanto, esa forma de cubo que tiene a lo largo del muro es por el perfil default. Hay otros perfiles, por ejemplo, hay un perfil que es como de ladrillo, brick, que es eso, es otro dibujo, es otra forma. Le va a hacer un sacado incluso mucho menor, ¿se fijan? Entonces, si yo quiero que ese sacado tenga una forma en especial, un diseño, vamos a tener que crear un perfil primero. Entonces, vamos a editar esto, lo voy a dejar como estaba, con default, ¿ya? Y para editar perfiles o cargar perfiles a nuestro programa, vamos a ir al Project Browser o el navegador de proyectos, vamos a buscar familias y vamos a buscar profiles. Ahí en profiles tenemos todos los perfiles que vienen, no solo para esto, sino que para barandas o para otro tipo de elementos que necesitan perfiles. Entonces, por eso es que también tenemos estos handrail, que son barandas de mano. Y tenemos también, por ejemplo, las que me aparecían recién, que eran estos shapes, profiles, y me aparecían también estos brick que aparecían recién. Ahí está, reveal brick. Entonces tenemos estas formas. Hay dos maneras de hacerlo. Si yo quiero que tenga una forma regular, por ejemplo, como de cubo o de cuadrado o rectangular, podría editar uno de estos, podría duplicar uno de estos brick, ponerle, por ejemplo, le voy a poner forma rectangular, para acordarme que es esa. Y le doy doble clic, y acá tenemos sus dimensiones. Por ejemplo, cuánto se va a insertar el muro, 2.5 dice, y después tenemos las dimensiones del ladrillo, que sería la traducción del brick, el largo, el ancho y la profundidad. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera mayor profundidad, primero lo voy a activar acá para que se note. Voy a dejar este tipo con el brick que estoy creando para que se note la diferencia. Así está actualmente, ¿ya? Y lo que me decía el tipo, si vuelvo acá al profile en el Project Browser, me dice que está 2.5 dentro del muro. Entonces, si yo quisiera que entrara más esta forma, bueno, voy a decir, por ejemplo, 10 centímetros, aplicar, y eso va a hacer que ahora tiene la misma forma, pero está más adentro. Sería una manera hacerlo con estas dimensiones, ¿ya? Con estas dimensiones que estoy viendo ahora. Por ejemplo, la profundidad podría ser otra, por ejemplo, voy a poner 15 para que se noten ahí los cambios. La altura, le voy a poner 35, ¿ya? Ahora quedó entonces de 35 por 15, o 10 más bien, 10, y ahí me quedó. Entonces ahí ya podría manejarlo, si es que lo quisiera, como digo, de esa forma, con esa dimensión. Pero ¿qué pasa si necesito otra forma distinta a esta? Ahí ya habría que entrar a crear un perfil o editar un perfil. Por ejemplo, si entramos acá a editar el brick como familia, ya le puse clic derecho, el título,
Reveal Brick, editar. Podríamos editar esta forma, hacerlo distinto, por ejemplo, que fuera cónico. Ya, que fuera cónico. Lo dejo así. Podría guardarlo con otro nombre. Ya, si lo guardo como familia con otro nombre, no va a reemplazar el que estaba. ¿Se entiende? Me va a quedar el brick que estaba recién y me va a quedar otro. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, perfil cónico. Y lo voy a cargar al proyecto. Entonces ahora dentro de Profiles me va a aparecer un nuevo perfil que se llama perfil cónico, ya que también tiene sus propios bricks ahí dentro. Entonces ahora si yo entro acá en Reveal y entro al perfil que está seleccionado, me va a aparecer ahora también perfil cónico. Vamos a probar con alguno de estos y si se fijan, me quedó cónico, pero me quedó hacia el otro lado. Entonces habría que entrar a este brick 1, que es de los que estaba acá, y definir si es que va a estar realmente así. También recordemos que acá puedo definir la profundidad o puedo volver a editar ese perfil, esa familia, y hacerlo cónico hacia el otro lado para que se note, obviamente. Entonces vamos a hacer cónico hacia acá ahora, lo voy a guardar. Ya lo había guardado con otro nombre, así que no importa que se reemplace, lo reemplazamos. Y ahora sí me queda, por ejemplo, con la forma cónica hacia adentro. Entonces ahí ya sería empezar a jugar con la forma, editar la forma, crear otra forma, o cambiar las dimensiones, como vimos acá, cambiar esa dimensión del tipo que estoy cargando, que en este caso es el 1 brick, ya que venía. Me le puedo cambiar el nombre, si lo duplico, o lo renombro. Voy a hacer que quede más adentro, por ejemplo, para que se note, ahí sí. Y ahí se nota claramente que este sacado, esta forma que le hice al muro, tiene forma cónica porque yo le dibujé una forma cónica en la familia. Entonces, para cambiar la forma del dibujo, hay que editar la familia. Para cambiar las dimensiones, hay que editar el tipo de perfil dentro de las familias en el Project Browser. Y de esa forma podemos crear sacados, como dijimos también, pueden ser verticales, pueden ser horizontales, depende de cómo lo creemos. Ahí está, por ejemplo, un sacado vertical y uno horizontal dentro del mismo muro. Y funcionan como un elemento aparte. Entonces hay que seleccionarlo, hay que quitar su tipo, hay que cambiarlo. Si quiero tener de distintas dimensiones, entonces voy a duplicar. Y este va a tener otro perfil, por ejemplo, para que sean de distintas dimensiones. Ese es un poco más largo por lo que veo, el otro quedó más pequeño. O este puede tener otro perfil también, por ejemplo, en vez de el que yo creé, podemos tomar uno de los que venían. Por ejemplo, ese perfil también tiene otra forma. Entonces, así podemos ir jugando, ir creando vacíos, ir creando sacados dentro de nuestro muro en Revit.